bendecidos para este regalo maravilloso que Dios nos da cada miércoles que estamos alrededor de su palabra. Aquí con la Biblia siempre en la mano, con la luz de Cristo, de su palabra, reflexionando, aprendiendo y caminando con Jesús. Bienvenidos y bienvenidas. Mirta, buenas noches. Buenas noches con todos, con todas. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en esta noche. Vamos a compartir la pantalla para continuar con nuestra oración. A esta hora de la tarde nosotros tenemos toda una acumulación de experiencias vividas en este día. Lo mismo que pasó con los discípulos de Emaús. Toda su carga emocional, todos sus sentimientos, todas sus tristezas en este caso. Y vamos a ver qué es lo que podemos compartir en esta tarde con estos discípulos de Emaús, teniendo en cuenta que también somos nosotros esos discípulos de Emaús, los compañeros de Cleofás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Es muy bonita esta expresión de poder decir a Jesús, quédate con nosotros, y sobre todo de sentir esta experiencia de que se ha quedado con nosotros. Continuamos con nuestra oración inicial. Marcelito, por favor. Ayúdanos, Señor. Despierta nuestro corazón. Levanta nuestra mirada para que podamos descubrir que eres tú. ¿Quién estás en nuestra vida y caminas con nosotros? Señor, que cada día que empieza, que en cada circunstancia que tenemos que vivir, podamos oír tu voz y escuchar lo que les dijiste a ellos. De que van discutiendo por el camino. Amén. Amén. ¿De qué van discutiendo por el camino? Este forastero que se acerca y que por esas circunstancias que están viviendo no le pueden reconocer. La cercanía, el camino, la tristeza, el partir el pan, la alegría, la explicación de las escrituras, el llamado de atención. Este es un texto muy bonito, muy lleno de sentido, como todos los textos de la Biblia. El Evangelio para hoy es un texto muy conocido y sumamente hermoso porque nos hace sentir esta presencia y esta compañía de Jesús en el camino de nuestra vida. Vamos a escuchar la lectura que está organizada en 3 diapositivas para poder observar de mejor manera. Marcelito, por favor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24 del 13 al 35. Aquel mismo día, 2 de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús de el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte. Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando a ellos. Se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Jesús resucitado se va presentando a sus amigos y amigas progresivamente. Se va dando a reconocer. Se va acercando a cada uno, a cada una de acuerdo a sus circunstancias de vida, a cómo ellos están reaccionando frente a este acontecimiento doloroso. Y con la paciencia que le caracteriza, va explicándoles, va dándose de nuevo a conocer. Seguramente quedó dentro de nuestro corazón muchas frases, muchas palabras, muchos escenarios sobre este texto tan bonito. 2 discípulos que se alejaban de Jerusalén pensando que todo había terminado. ¿Qué nos dice el texto? Primero veamos el contexto en el que escribe Lucas, en el año 85, y escribe para la comunidad de Grecia y de Asia Menor, para las comunidades de Grecia y de Asia Menor, que estaban viviendo una situación difícil, tanto a nivel interno como a nivel externo. Existían tendencias divergentes que hacían difícil la convivencia.
por los fariseos que querían imponer la ley de Moisés, grupos estrechamente vinculados a Juan el Bautista que no habían oído hablar del Espíritu Santo, judíos que se servían del nombre de Jesús para expulsar demonios. Existían los que se llamaban discípulos de Pedro, otros que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cristo. Aumentaba siempre y cada vez más la persecución por parte del Imperio Romano, la infiltración engañosa de la ideología dominante del imperio y de la religión oficial, como hoy el consumismo se infiltra en todos los sectores de nuestra vida. En esta situación se escribe esta parte, este evangelio. Lucas escribe para estas comunidades, para que reciban una orientación segura en medio de las dificultades y para que encuentren la fuerza y la luz en lo vivido desde la fe en Jesús. Lucas escribe una obra única en 2 volúmenes, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el objetivo? Poder verificar la solidez de las enseñanzas recibidas. Uno de los objetivos específicos es el de mostrar mediante la historia, esta historia tan bella de Jesús con los 2 discípulos de Emaús, cómo la comunidad debe leer e interpretar la Biblia. Esto es quizá lo novedoso en este tema de hoy, cómo Jesús nos está enseñando a leer e interpretar la Biblia. En realidad, los que caminaban por el camino de Emaús eran las comunidades, y somos todos nosotros, cada uno de nosotros, y todos juntos, somos el compañero o la compañera de Cleofás. Solamente se menciona el nombre de Cleofás, lo que significa que el otro discípulo somos todos nosotros. Junto a él caminamos por los caminos de la vida, buscando una palabra de apoyo, una orientación en la palabra de Dios. El modo como Lucas narra el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús nos indica la forma como las comunidades del tiempo de Lucas usaban la Biblia y hacían lo que hoy llamamos lección divina o lectura orante de la Biblia. Y 3 son los aspectos o los pasos que caracterizaban su manera de interpretar lo referente a la Biblia, que es lo que vamos a ver a continuación. Los diversos pasos o aspectos del proceso de interpretación de la Escritura. El primer paso, partir de la realidad, de esta realidad que estaban viviendo estos 2 discípulos. Jesús encuentra a los 2 amigos en una situación de miedo y dispersión, de desconfianza y de turbación. Estaban huyendo. Las fuerzas de la muerte, la cruz había matado en ellos la esperanza. Jesús se acerca y camina con ellos, escucha la conversación y pregunta, ¿de qué estáis hablando? La ideología dominante les impide entender y tener una conciencia crítica. Nosotros esperábamos que Él fuese liberador, pero ¿cuál es hoy la conversación del pueblo que sufre? ¿Cuáles son nuestros temas de conversación hoy? ¿Cuáles son hoy los hechos que ponen en crisis nuestra fe? El primer paso es este, acercarte a las personas, escuchar su realidad, sus problemas, ser capaces de hacer preguntas que ayuden a mirar la realidad con una mirada más crítica. El segundo paso es servirse del texto de la Biblia. Jesús se sirve de la Biblia no para dar una lección sobre la Biblia, sino para iluminar el problema que hacía sufrir a sus 2 amigos y luego clarificar la situación que estaban viviendo. Con ayuda de la Biblia, Jesús coloca a los 2 discípulos en el proyecto de Dios y les indica que la historia no se escapa de la mano de Dios. Jesús no usa la Biblia como un doctor que ya lo sabe todo, sino como un compañero que quiere ayudar a sus amigos a recordar lo que ellos habían olvidado. Moisés y los profetas. Jesús no causa en ellos un complejo de ignorancia,
sino que trata de ponerlos en las condiciones de recordar. Despierta, por tanto, su memoria. El segundo paso es este: con la ayuda de la Biblia, iluminar la situación y transformar la cruz, señal de muerte, en señal de vida y esperanza. Así, lo que impide ver se convierte en luz y fuerza a lo largo del camino. El tercer paso: celebrar y compartir en comunidad. La Biblia por sí sola no abre los ojos, pero hace arder el corazón. Lo que abre los ojos y hace descubrir a los amigos la presencia de Jesús es el compartir el pan, el gesto comunitario. En el momento en que es reconocido, Jesús desaparece y ellos mismos experimentan la resurrección. Renacen y caminan solos con esta fuerza. Jesús no se apropia del camino de sus amigos, no es paternalista. Resucitados, los discípulos son capaces de caminar por sus propios pies. El tercer paso es este: saber crear un ambiente orante de fe y fraternidad, donde el Espíritu pueda obrar. Es el Espíritu el que hace descubrir y experimentar la palabra de Dios en la vida y nos lleva a entender el sentido de las palabras que Jesús dice. Y es sobre todo en este punto de la celebración en el que la práctica de las comunidades eclesiales de base, sostenidas por las esparcidas por el mundo, nos ayudan a nosotros, religiosos, religiosas, catequistas, laicos comprometidos, a encontrar de nuevo el antiguo pozo de la tradición para beber su agua. El objetivo: resucitar y regresar a Jerusalén, anunciar esta buena noticia experimentada, sentida en cada uno de ellos. Todo ha cambiado en los dos discípulos. Ellos mismos resucitan y se animan y regresan a Jerusalén, donde continúan estando activas las fuerzas de la muerte que mataron a Jesús, pero en donde se manifiesta también las fuerzas de la vida en el compartir la experiencia de la resurrección. El valor en lugar del miedo, fe en vez de ausencia, esperanza en vez de desesperación, conciencia crítica en vez de fatalismo, libertad en vez de opresión. En una palabra, vida en vez de la muerte. Y en vez de la noticia de la muerte de Jesús, la buena noticia de la resurrección. El objetivo de la lectura de la Biblia es este: experimentar la presencia viva de Jesús y de su Espíritu, presente en medio de nosotros. Es el Espíritu el que abre los ojos sobre la Biblia y sobre la realidad y nos lleva a compartir la experiencia de la resurrección, como sucede también hoy en nuestros encuentros comunitarios. El siguiente punto: el nuevo modo de Jesús, hacer una lectura orante de la Biblia. A veces no es posible entender si el uso que los evangelios hacen del Antiguo Testamento viene de Jesús o se trata de una explicitación de los primeros cristianos, que de esta forma tratan de expresar su fe en Jesús. Pero lo que sí es innegable es el uso constante y frecuente que Jesús hace de la Biblia. Siempre está haciendo referencia a la Biblia en sus predicaciones. Una simple lectura de los evangelios nos muestra que Jesús se orienta en la Escritura para realizar su misión y para instruir a los discípulos y a la gente. A la raíz de la lectura que Jesús hace de la Biblia está la experiencia de Dios como Padre. La intimidad con el Padre da a Jesús un criterio nuevo que le pone en contacto directo con el Padre, que es el autor de la Biblia.
Jesús busca el significado en la fuente, no de la letra a la raíz, sino más bien de la raíz, que es el Padre, a la letra. Y así, hojeando las fotografías del Antiguo Testamento, la gente del tiempo de Jesús se hace la idea de un Dios muy distante, severo, de difícil acceso, cuyo nombre no puede ser pronunciado. Pero las palabras y los gestos de Jesús, nacidos de esta experiencia de hijo, sin siquiera cambiar una letra, cambiaron todo el sentido del Antiguo Testamento. El Dios que parecía tan distante y severo adquiere los rasgos de un padre lleno de ternura, siempre presente, pronto a acoger y a liberar. Esta buena noticia de Dios comunicada por Jesús es la nueva clave para releer todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es una relectura del Antiguo Testamento hecha a la luz de la nueva experiencia de Dios, esta experiencia que nos ha revelado Jesús. Este modo diverso de iluminar la vida con la luz de la palabra de Dios le causa muchos conflictos, porque vuelve críticos a los pequeños y por consiguiente incomoda a los grandes. Al interpretar la Biblia para el pueblo, Jesús muestra los rasgos del rostro de Dios, la experiencia que él mismo tenía de Dios como Padre, que no se queda con él, sino que nos lo muestra también a nosotros. Es la revelación. Revelar a Dios como Padre era la fuente y el objetivo de la nueva noticia de Jesús. En su actitud, Jesús manifiesta el amor de Dios hacia los discípulos, tanto hombres como mujeres. Revela al Padre, lo encarna en el amor. Jesús podía decir, quien me ve, ve al Padre. Por esto el Espíritu del Padre estaba también con Jesús y en todo le acompañaba, desde la encarnación, al comienzo de su misión, hasta el final, en la muerte y resurrección. Jesús, intérprete, educador y maestro, era una persona significativa para sus discípulos y por siempre ha marcado sus vidas. Interpretar la Biblia no es solo enseñar la verdad que el otro debe vivir. El contenido que Jesús debía dar no se hallaba solo en las palabras, sino que estaba presente en los gestos y en su modo de relacionarse con la gente. Creo que una de las formas mejores de mostrar el rostro de Dios se da en esta relación con las personas. El contenido no está nunca separado de la persona que lo comunica. La bondad y el amor que afloran en sus palabras hace parte del contenido. Son su temperamento. Un buen contenido sin la bondad es como leche derramada. A lo largo del camino, ¿qué me dice el texto? Estas palabras bonitas, acercarse, escuchar, ver, sentir su dolor, comprenderles, devolverles la esperanza. A lo largo del camino, Jesús resucitado se acercó a los 2 discípulos de Emaús, pero ellos no lo reconocieron. Viéndolos así tristes, les ayudó primero a comprender que la pasión y la muerte del Mesías estaban previstas en el designio de Dios y anunciadas en las Sagradas Escrituras. Y así vuelve a encender un fuego de esperanza en sus corazones. Los 2 discípulos percibieron una extraordinaria atracción hacia ese hombre misterioso. ¿Cuál es esa atracción que para nosotros también genera? Es la persona de Jesús. Y lo invitaron a permanecer con ellos esa tarde. Tras ser iluminados por la palabra, habían reconocido a Jesús resucitado al partir el pan, nuevo signo de su presencia. E inmediatamente sintieron la necesidad de regresar a Jerusalén para referir a los demás discípulos de esta experiencia
que habían encontrado a Jesús vivo y lo habían reconocido en ese gesto de la fracción del pan. El encuentro con el Señor. El camino de Emaús es el símbolo de nuestro camino de fe. El camino de Emaús se convierte así en símbolo de nuestro camino de fe. Las escrituras y la Eucaristía son los elementos indispensables para el encuentro con el Señor. También nosotros llegamos a menudo a la misa dominical con nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestras desilusiones. La vida a veces nos hiere y nos marchamos tristes hacia nuestro Emaús, dando la espalda al proyecto de Dios. Pero ¿qué pasa? Los discípulos de Emaús acogieron la palabra, compartieron la fracción del pan y de tristes y derrotados como se sentían, pasaron a estar alegres. Siempre la palabra de Dios y la Eucaristía nos llena de alegría. Cuando estemos tristes, tomar la palabra de Dios. Cuando estés decaído, toma la palabra de Dios y ve a la misa del domingo a recibir la comunión, a participar del misterio de Jesús, palabra de Dios. La Eucaristía nos llena de alegría, nos entusiasma y nos da la fuerza para volver a Jerusalén, para anunciar esta gran alegría de Jesús resucitado. Frente a esto, le respondemos a Jesús, frente a esta alegría de este encuentro, frente a esta alegría de que Jesús camina con nosotros, de que Jesús se ha quedado con nosotros. Respondemos con la oración. Marcelito. Señor Jesucristo, sabemos que siempre estás a nuestro lado, que caminas con nosotros, que nuestras buenas acciones y actitudes son tu palabra, son las escrituras y que son muestra que nos hablas y te seguimos. Y cuando reconocemos estas buenas acciones y actitudes en alguien o en mí, es cierto que el corazón arde y se inflama de alegría. Tú te haces presente en medio de nosotros. Ayúdanos a seguir este camino, a permanecer en él, que solo así llegaremos a ti, a tu reino. Amén. Amén. Contemplamos a Jesús acercándose a cada uno en el camino. Contemplamos a Jesús caminando y acompañándonos. Contemplamos a Jesús preguntando sobre lo que sentimos, sobre lo que estamos viviendo. Contemplamos a Jesús comprendiendo nuestros dolores, comprendiendo nuestros reproches. Contemplamos a Jesús explicándonos las escrituras. Contemplamos a Jesús presente en nuestra casa. Contemplamos a Jesús compartiendo nuestra mesa, devolviéndonos el entusiasmo, la energía, la alegría. Contemplamos a Jesús quedándose con nosotros. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Hacemos un momentito de oración personal, de encuentro con Jesús, pidiéndole que se quede con nosotros e indicándole un porqué. ¿Por qué quiero que se quede conmigo esta noche, hoy y para siempre? Quédate conmigo, Señor. ¿Por qué? Pongamos a María Santísima en nuestra vida
para que nos ayude a redescubrir la gracia del encuentro transformador con el Señor resucitado, que está siempre con nosotros. Siempre hay una palabra de Dios que nos da la orientación después de nuestras dispersiones, y a través de nuestros cansancios y decepciones, hay siempre un pan partido que nos hace ir adelante en el camino. Y de hecho, cada uno de nosotros puede ser un pan partido para los demás. Y de hecho, muchas personas han sido como Jesús, ese pan partido para nosotros, ese pan que nos ha devuelto la vida, ese pan que nos ha devuelto la alegría, ese pan que nos ha devuelto la fe. Recordemos agradecer de manera especial el momento en que Jesús pasó por nuestro camino, el momento en que Jesús nos miró con misericordia y nos pidió seguirlo y nos hizo sentir que nos amaba. Lleva a tu familia, a tu trabajo, a toda persona que esté cerca de ti de alguna manera, la alegría del encuentro con Jesús, que te ha llamado a seguirlo y a participar en su misión. Los discípulos de Emaús pasan de la tristeza, de la ceguera, de la desesperanza, al gozo y al reconocimiento de Jesús resucitado. Déjate impresionar y cambiar por Jesús resucitado. Al vivir la Eucaristía, sé consciente de que eres enviado a proclamar con tu vida que Jesús vive con nosotros y te envía a ser testigo de su resurrección. Descubramos en estos 4 momentos fundamentales el discipulado. Descubre a Jesús en el encuentro. Dice la Escritura, Jesús, él mismo se acercó a ellos. Descubrir y redescubrir a la persona de Jesús y su plan para la vida de cada uno. Seguir a Jesús, el acompañamiento, y fui con ellos, tomando pasos para seguir a Jesús y permitirle que Él guíe mi vida. Alabar a Jesús en comunidad. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. Dando gracias, con un corazón lleno de oración, adorando a Jesús en su cuerpo, la Iglesia Católica a través de nuestra comunidad parroquial. Compartir a Jesús, la misión. Entonces contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo conocían al partir el pan. Compartiendo cómo mi vida ha sido transformada por Jesús y compartiendo a Jesús con otros. Unidos juntos como hermanos y hermanas, digamos a Dios la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A nuestra Madre María, que nos ayuda con su sabiduría a abrir nuestros ojos, a abrir nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuamos con nuestro miércoles bíblico. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Esta